Como siempre, un cordial saludo a todas las personas que me honren escuchando estas pandérmicas. Hoy llegamos al capítulo 29 de ese diario que me prometí grabar permanentemente, sin saber exactamente qué estoy buscando, pero con ánimo de comunicar. Hoy quisiera hablar o quisiera preguntarles un poquito sobre la creencia y la creación. ¿Creamos de creer lo que creamos de crear? Y creamos de crear lo que creemos de creer. La creencia va de la mano con la creación y la creación va de la mano con la creencia. Tal vez hay un problema cuando la creación de la creencia queda inadvertida y pasa a segundo plano o se olvida y solo pensamos la creencia en la creación. No estoy seguro si es Fernando Mírez o Boaventura de Sousa Santos quien dice que la ilusión de la realidad nos hace olvidar la realidad de la ilusión. Em, Todo el mundo, muchas de las personas que ven esos videos saben que soy profesor de diseño, que me gusta mucho el pensar el diseño en términos del pensar cómo las cosas llegan a ser lo que son, aunque no profundice demasiado en técnicas de metal, de plástico, de la madera, y a veces pueda dejar de llano las reflexiones parte del oficio mondo y lirondo de lo que la gente considera como el diseño. Sin embargo, hoy la pregunta tiene que ver con esa anticipación de lo que es, con esa prefiguración de lo que va a ser como resultado de la combinatoria entre creencia y creación. Y esta pandémica quisiera hacer una pregunta. ¿Qué creen y qué crean? Tú que estás viendo este video, ¿qué crees y qué creas? ¿Qué crees a partir de lo que creas y qué creas a partir de lo que crees en tu vida? Interesante poder contar con algunas respuestas para poder seguir evolucionando este ejercicio. Hoy, en este atardecer aquí en Bogotá, Colombia, desde el norte de la ciudad, en esta pandémica número 29, hablo sobre ideas de dos autores indígenas. A veces, cuando uno lee textos, me siento como el que interpreta partituras. Soy mal lector mental y físicamente, pero trato de darles sentido, porque son autores que me han incidido particularmente. Uno se llama Navarre Scott Momaday, nacido en 1934 en Oklahoma, de madre parcialmente del pueblo Cherokee. Maime Natashi Scott Momaday era la mamá, y de padre que era Kiowa, otra tribu norteamericana, Alfred Morris Momaday. Los Kiowa comenzaron en Montana y terminaron viviendo en Texas y luego en Oklahoma, y los Cherokee vivían en Tennessee, pero como otros pueblos fueron desplazados también a Oklahoma. Eh, bueno, Momaday ha ganado todos los reconocimientos a un escritor en los Estados Unidos. Y el otro escritor o pensador del que quiero hablar hoy es Gregory Cajete. Es un autor y profesor Tewa. Los Tewas son un grupo de indios pueblo o de nativos pueblo de Nuevo México y Santa Fe. Y Cajete, mientras que Momaday hace un viaje como la literatura, la tradición indígena, Cajete ha buscado el acercamiento entre el pensamiento indígena y el pensamiento académico occidental. Verán quienes han visto las pandémicas que esto de los pensamientos indígenas, indígena como atado al territorio, es una obsesión permanente o una búsqueda casi fija en mis ejercicios. Y esto tiene que ver casi con mi infancia, en un capítulo, en una pandémica que reportaré o recontaré con mayor detalle, si es que no la he contado ya, porque este es un ejercicio de repetir una y otra vez, pensando que en el pacto con la palabra se descubren cosas, ¿no? Entonces, estás viendo allí, creyente y creador, o creyente y creadora, ¿cómo te ves en tu creencia y cómo te ves en tu creación? Me gustaría saber y hablar un poquito de diseño por creencia
y diseño por creación. Precisamente hay una serie sobre el oeste norteamericano que comienza con una frase de Momaday que dice que el oeste debe ser creído para ser visto, el oeste norteamericano, y ser visto para ser creído. Y habla del aspecto sagrado del paisaje y los requerimientos del creer que varían según las personas. Tú requieres creer algunas cosas, unos registros particulares de creencia, y otros requieren unos registros particulares de creación. Si tienes una percepción muy lejana o muy desganada, la palabra superficial para mí tiene pese a todos sus misterios, porque la palabra superficie es grande, pero si es una cosa demasiado simple, es simple lo que vas a ver. Si es algo robusto, también es robusto lo que vas a ver. Percibimos la existencia por palabras y nombres. Y sobre ideas de Momaday, esas pandérmicas tienen la intención de acercar con palabras. No estoy seguro nunca de lo que va a salir. Y esta pandérmica en particular busca respuestas sobre lo que la gente cree y lo que la gente crea. Ojalá vieras algunas de las otras 28 y me comentaras si encuentras algo sobre lo que podamos conversar, en tanto dar versiones en compañía. A esta o aquella cosa le damos un nombre y de alguna manera existe en la concepción a partir de entonces. El nombre hace que lo percibamos. En una entrevista para la televisión de Idaho, Scott Momaday hablaba de un vaso. Es el nombre que le damos de vaso, aunque el nombre varíe según el lenguaje, el que de alguna manera confiere el ser. El nombre me permite verlo nombrado. Puedo llamarlo por su nombre y puedo verlo por lo que es. Para varias de las culturas indígenas del mundo, porque hay indígenas en todo el mundo, no solo en América, los nombres son inseparables del ser, los nombres confieren el ser. De alguna manera, la creencia y la creación tienen que ver con la anticipación y a veces damos nombres a cosas que aún no existen. Somos lo que imaginamos, estamos en lo que imaginamos. Nuestra misma existencia consiste en lo que imaginamos de nosotros mismos. Es una frase muy bonita porque la circunstancia de cada día tiene que ver con la imagen que tenemos del día y tiene que ver con la imaginación que tenemos del día. Imagen e imaginación son hermanas que caminan juntas como creencia y creación. Nuestro mejor destino es imaginar de una manera completa, nítida y vívida quiénes y qué somos, ¿no? Y la mayor tragedia que nos puede sobrevenir, diríamos con Momaday, es no imaginarnos. Ahora bien, los pueblos indígenas hablan mucho de lo sacro, y lo sacro no es solo algo que pasa en un templo, sino tiene que ver con un vínculo con el territorio, y lo sacro tiene que ver con estar vivo en lo más profundo y en lo más humano de la existencia. Hay lugares sacros que son para los pueblos nativos las definiciones más verdaderas de la tierra. Representan la tierra de inmediato y para siempre. Son como la bandera, el escudo, el manto, la ropa de la tierra. Si uno quiere conocer la tierra por lo que realmente es, puede aprenderlo a través de los lugares sagrados, ¿no? Scott Momaday habla de Devil's Tower en Wyoming, del Cañón Chelly o de las Cahokia Mounts. Pero hay muchos lugares sagrados y algunos pueden ser sagrados para ti si los contemplas por el suficiente tiempo. El doctor Martin Shaw dice que cuando te tomas la paciencia de hablar despacio con el lugar, cualquiera que sea el lugar responde. Te devuelve el latido del planeta, se siente respirar la tierra, nos transforma en uno con el espíritu del tiempo y el espacio geológico. Y desde que han comenzado a reexistir, porque resisten los mundos indígenas y han entrado académicos indígenas a abrir programas indígenas en la academia, indigenizar la academia, la gran academia occidental, pues acontecen cosas. De alguna manera, cuando nos vinculamos al lugar, todos somos indígenas. La valoración oral de la palabra está en los pueblos indígenas. Y en el mundo del hombre blanco, el lenguaje y la forma en que
hombre piensa, no llamemos el hombre blanco, llamémoslo el hombre occidentalizado, ha experimentado también un proceso de cambio. A veces damos por sentado las palabras y las letras, como de hecho se debe hacerlo al escribirlas, porque nada es tan común, no estamos rodeados de palabras en un espacio hipermediado, hipernormatizado, panfletos, periódicos, WhatsApps, correos electrónicos, libros, facturas, boletines, comentarios, conversaciones. Y sin embargo, dirá Scott Momaday, hemos diluido y multiplicado tanto las palabras que las palabras se han comenzado a cerrar sobre nosotros. Nos hemos llenado de palabras y nos hemos vuelto insensibles. Nuestra consideración por el lenguaje, por la palabra misma como instrumento de creencia y de creación, ha disminuido casi hasta un punto sin esperanzas. Puede ser que terminemos pereciendo por la palabra, que la civilización perezca por la palabra dada, la palabra empeñada, la palabra a veces de los que gobiernan, que pareciera que la palabra les importa poco. Y es que escribir engendra a nosotros ciertas actitudes hacia el lenguaje que cuando se vive la oralidad se viven de otra manera. Damos las palabras por hechas. La escritura nos permite almacenar cantidades inmensas de palabras indefinidamente, ¿no? En un libro, en un computador. Y eso es ventajoso por un lado, pero peligroso por el otro, porque desarrollamos una falsa seguridad en lo que respecta al lenguaje y nuestra sensibilidad con el lenguaje se perdió, nos volvimos burdos, no acariciamos la palabra al hablar. Y lo más triste, nos hemos vuelto también insensibles a los sonidos del silencio. Entonces, te pregunto, ¿qué crees y qué creas? ¿Cómo eres como creyente y cómo eres como creador? Dos eslabones del diseño. Una palabra, y eso sí ya es para parafrasear totalmente a Scott Momaday de una de sus novelas, una palabra tiene poder en sí misma. Aparece de nada, se torna sonido y significado y da origen a todas las cosas en las tradiciones indígenas y también en la occidental, ¿no? Y Dios dijo. Es bonito pensar que por medio de las palabras las personas tratamos con el mundo en igualdad de condiciones y por eso la palabra es sacra, es sagrada en los mundos indígenas. El nombre de una persona tal vez es su posesión más sagrado, decían los indígenas. Puede quedárselo o regalarlo, puede hacer lo que quiera. Hasta hace poco, decía Scott Momaday cuando escribió eso allá en los 90s, el libro del que estoy sacando este texto, los Kiowa no pronunciaban el nombre de una persona muerta. Hacerlo hubiera sido deshonesto e irrespetuoso. El nombre es tuyo y cuando te vas, te llevas tu nombre de este mundo. Esto es de una novela que se llama El camino a la montaña lluviosa, The Way to Rainy Mountain. Ahora bien, paso ahorita al otro autor, Gregory Cajete, Tewa. Tewa, del pueblo Tewa. En Colombia llamamos teguas a los médicos sin credenciales, pero los teguas también eran una tribu que habitaba en el departamento de Boyacá, pero esa es otra historia. Dice Cajete que en su deseo de armonizar el pensamiento indígena y el pensamiento occidental, que la ciencia indígena como la occidental, aunque estamos en un lugar donde la ciencia no tiene nombre, porque se llama de otra manera, es secuencial y se basa en conocimientos previos. Pero en la tradición nativa se necesitan guías, maestros, individuos que hayan recorrido el camino antes y se refieren a caminos reales. Hay que construir sobre el aprendizaje y las tradiciones de los de antes, lo cual nunca es un camino directo o lineal. La ciencia indígena es tortuosa, sinuosa, serpenteante, le da vuelta a las cosas y sobre los obstáculos, es un camino indirecto. Tal vez allí me siento cómodo un poco con la oralidad, porque en la mentalidad occidental es mucho al pan pan y al vino vino, ¿no? Vamos del punto A al punto B, es un proceso
lineal y punto. En la mentalidad indígena sales de A y llegas a B a través de campos y relaciones, estableces un significado, un sentido del territorio, sientes el territorio, sientes el contexto, el awareness, ganas conciencia de lo que te rodea. La psicología del pensamiento y el enfoque occidental e indígenas, ambos con la injusticia de toda generalización, difieren, aunque la psicología indígena no se llamaría psicología. Y les vuelvo a preguntar, ojalá alguien respondiese, ¿cómo vinculan en su existencia, en su contexto en esta época, creencia y creación? ¿Qué creen y qué crean? ¿O qué podrían decir al respecto en el resultado de las cosas, ¿no? ¿Cómo se imaginan las imágenes que generan? Ahora, Cajete dice que la ciencia indígena se parece más dentro del occidental al arte. Tampoco existe tal cosa como el arte oriental o el arte indígena. Arte es una noción occidental a veces volcada sobre lo otro. Los artistas divagan, le dan vueltas. Yo pienso que las pandémicas tienen algo de narrativas, ¿no? De dar cuenta de un esfuerzo, de un llegar a conocer que encontramos a lo largo del viaje, además o en lugar del resultado final, es como nos impregnamos de todo el camino. Y bastante hay que hablar de los viajes, ¿no? En consecuencia, esta es la razón por la que las tradiciones artísticas occidentales son más próximas al pensamiento indígena que las mentalidades científicos. Hay una conexión casi natural entre estos procesos, una intersección. Las gentes que llamamos indígenas, que no existen como tal, existen los mapuche, los tehuelche en el sur, ¿sí? Los chavantes en Brasil, y así cantidades de pueblos. Indígenas es un genérico que a veces desdibuja las particularidades. Estos pueblos entendieron que se deben hacer pactos con las fuentes de vida, pactos con la tierra, acuerdos con el lugar, acuerdos con la naturaleza, relaciones dadas sobre la confianza mutua, la interdependencia mutua, que se reflejan en ceremonias. Dice Cajete que en los pueblos del noroeste del continente establecieron pactos con los animales que pescaban, cuánto podían pescar, o con los seres del bosque, se pactó con los árboles, se pactó con los mamíferos y con los animales que vivían en el bosque. Aunque como Mario Blaser diría, cuando llamamos mamífero a una criatura del bosque que el indígena llama de otra manera, estamos hablando de un artefacto diseñado desde la ciencia natural, la ecología, la biología y el paisaje, el lenguaje y el saber occidental. Desde el otro lado, esa otra palabra fue diseñada con otros saberes. Los pactos difieren entre los pueblos del desierto, los pueblos de las llanuras, los de la costa, las personas que viven cerca de los volcanes. No sé si has visto dónde vives, qué accidente natural, qué formación eh, geológica habitas, cómo se llama el árbol que ves por la ventana o la flor. Me acuerdo de los que hace un día hablaban de salvar el Amazonas, pero no podrían dar cuenta del nombre ni de siquiera una especie de árbol. Ahora, el nombre no importa tanto, podría no llamarlos de ninguna manera, pero advertir los detalles, ¿no? Entonces, es importante descubrir que es cuando nos encontramos con las entidades naturales en relaciones que establecemos ceremoniales que se convierten en formas de llegar a conocer, de llegar a comprender, de llegar a diseñar. Esos pactos no son estáticos, deben de renovarse en un ciclo de elaboración-evolución, y hay tradiciones de renovación comunitaria y ambiental cada año, como el puente de Quezhuachaca en Perú, ese puente hecho anualmente en cuerdas sobre un cañón. Cada año la tradición se renueva, los votos se renuevan. La ciencia nativa, esa ciencia con otro nombre, implica la elaboración de pactos y esa continua renovación durante el año a través de las generaciones y de ciclos de tiempo más amplio. Estas orientaciones que guían la ciencia nativa son prometedoras para forjar nuevas filosofías de la naturaleza, que son las que necesitamos tan desesperadamente en esta época
donde tenemos una crisis moderna de la percepción, de lo ambiental, y es que el poder salir y comprar algo que ya no sabemos hacer, también volvió las relaciones humanas desechables y prescindibles. ¿Qué más da una persona que otra? En el mundo indígena, tal vez no hablaríamos de artefactos, sino para utilizar una idea del connotado y talentoso pintor chileno José Ignacio León, hablaríamos de arteafectos, de elementos hechos con afecto, de elementos que nos afectan. Bueno, acá vamos avanzando en la narrativa a medida que se suman las pandemias y crece la barba. Te vuelvo a preguntar, si llegaste hasta aquí, ¿qué crees de creer y qué creas de crear? ¿Cómo se da en la mano en ti la creencia y la creación? ¿Cómo se da en la mano en ti la imaginación y la imagen? ¿Y cuál fue el último arteafecto con el que te relacionaste? Ese objeto que de verdad marca tu vida, ese objeto que tú haces y que te hace. Bueno, aquí están las pandérmicas que quisiera que compartamos en los siguientes minutos. Un abrazo y ojalá vean parte de la recopilación y no dejen de dar alguna comentario, alguna guía sobre eso, de lo que quisieran conversar. Espero que les quede el deseo de consultar las obras de Gregory Cajete y Navar Scott Momaday. Dejaré las referencias abajo del video. Un cordial saludo y feliz tarde. Ese fue el pin de esta Pandérmica 29. Alfredo Gutiérrez desde Bogotá, Colombia.